¿Se pueden hacer con la semilla del mal implantada en el cerebro o es la sociedad la que moldea a un monstruo? Durante décadas, la criminología, la ciencia y la psicología pues han intentado responder a una de las preguntas más inquietantes de la humanidad. ¿Los criminales nacen o se hacen? Hoy vamos a desarmar los mitos y explorar qué dice la neurociencia sobre la mente de un delincuente y entender si el entorno en el que crecemos tiene la última palabra. Pónganse cómodos porque hoy vamos a arrancar con este tema y la respuesta ustedes también la pueden dar en los comentarios. Miren, el día de hoy estoy haciendo este tema porque ayer me impactó mucho que entre unas pláticas de entre amigos salió este tema a relucir y dijeron, oigan, viendo bien, ¿se han preguntado alguna vez si los que son criminales o los delincuentes, lo que sea, cualquier persona que haga un daño, un delito o algo, ya nace con eso o se va haciendo? Muchos dijeron, la mayoría, en su mayoría dijeron que el criminal se hace conforme al entorno de la sociedad, de su grupo, de su gente, ¿verdad? Otros dijeron, yo fui uno de los que dijo que el criminal nace ya con eso en el cerebro y que el criminal ya lo trae desde nacimiento. Entonces se debatió más, creo que eran todos contra mí y otra persona. Entonces no me quedé a gusto, no me quedé quieto, me puse a investigar. Lo que se me hizo más acá, más en el diálogo, que una de las personas que estaba ahí con nosotros comentando sobre el tema, pues es una persona que estudió criminalística. Entonces no me quedé quieto y dije, voy a hacer un video de este tema que está muy bueno. Y la verdad dije, voy a pararle un poco a los temas de política para entrar un poco a ver esto. ¿Por qué? Porque me llamó la atención que todos coinciden que el criminal o las personas delincuentes se hacen en torno a su sociedad, a lo que lo rodea. Entonces dije, es un buen tema, hay que ponerlo, hay que ver qué hay. Me puse a investigar, me puse a mirar videos, puse a checar todo. Y también me encontré unos casos en lo que es el mito del criminal que nace. Y también me encontré algunos casos en lo que viene siendo el mito del criminal que lo construye pues el entorno de su sociedad. Son muy poquitos puntos, quédate en este video, yo sé que te vas a entretener. Vamos a estar leyendo qué se dice de los que nacen o se hacen criminales. Si te gustan mucho estos temas, igual puedes debatir aquí en los comentarios, igual te puedes encontrar a alguien que opine diferente a ti y pues hagamos esto más nutrido. Miren, hay un mito, que es la primera parte con lo que voy a empezar, pues es el mito del criminal nato. La biología, y se podría decir, ¿verdad? Para entender este debate hay que viajar al siglo XIX con Cesare Lombroso, un médico italiano que creía que los criminales eran eslabones perdidos en esto lo que es la evolución, identificable pues por sus rasgos físicos, aunque la ciencia descartó sus teorías antropométricas hace ya mucho tiempo. La pregunta de fondo permaneció: ¿hay algo en nuestra biología que nos predispone al delito? Bueno, la neurociencia moderna sugiere que sí existen factores biológicos con claves estructuradas como la certeza prefrontal, encargada del control de impulsos, o la amígdala, responsable de procesar empatía y miedo. Bueno, aquí voy a entrar con un caso que es muy impactante y es de Charles Whitman. Como se lee Whitman, puede ser el hombre blanco, Charles, el hombre blanco. Esto ocurrió en 1966. Bueno, ¿qué demostró este caso? Pues ahí va. Charles Whitman fue conocido como el francotirador de la Universidad de Texas. Whitman era un estudiante universitario incontrolable y comenzó a experimentar pensamientos extremadamente violentos. Tras acabar con la vida de su esposa y su madre, subió a la torre del campus, disparó a decenas de personas y en una nota que dejó antes del ataque escribió que algo en su mente no funcionaba bien y pidió expresamente que le examinaban el cerebro después de su muerte, ¿verdad? Entonces, ya cuando muriera. También yo saqué al tema en la plática esa a este hombre
que él quería que le checaran el cerebro. Y ha habido otros casos donde se han quedado, como creo que es Pobo el payaso. Creo que a él se quedaron con su cerebro después de su muerte, creo. No estoy muy equivocado, les estoy dando datos y si ustedes lo saben, pues ayúdenme, ¿verdad? Bueno, pues la autopsia reveló un tumor maligno que presionaba directamente en su amígdala, alterando de forma dramática su capacidad de autorregulación emocional. Ok, tener este tipo de alteraciones o variaciones en genes como el MAOA asociado a la regulación de la agresividad no te convierte en un criminal de forma automática, pero demuestra cómo la biología puede alterar dramáticamente pues tu conducta. También esto yo lo dije cuando estaba defendiendo lo de que los criminales nacen ya nacen, ya tienen esa esencia, ese gusto, no sé. Yo decía que hay algo en el cerebro que ya lo traen de nacimiento, que es como, se puede decir, como un tipo de tumor, alguna manchita ahí en tu cerebro, que es la que hace, pues, que se te bote la chompepa de cuenta, ¿verdad? Y ya tengas esos impulsos. Me decían, no, es que aún así se hace conforme al trato, el entorno y todo eso. Bueno, voy a pasar para estar así más rápido y estar opinando, pues a la parte 2 que sería lo del molde social, lo que decíamos, cómo el entorno va construyendo a los criminales. Bueno, si la biología pone el material, el entorno es el arquitecto, o sea, desde el principio, pues nadie comete un delito en el vacío. Las experiencias de vida juegan un papel determinante en el desarrollo de la conducta antisocial. Miren, son 1, 2, 3 puntos. Uno de ellos es el trauma en la infancia, normalización de la violencia, factores socioeconómicos. Ok, voy a leerlo y voy a dar un ejemplo de cada uno. Igual, como les digo, si ustedes me apoyan, podemos hacer más productivo este video, más nutrido y lograr más información. Lo que yo encontré son cosas que las puedes encontrar en redes, TikTok, Instagram, la inteligencia artificial, puedes buscarlo en Wikipedia, puedes buscar en cualquiera, está en el internet. Entonces, son algunas cositas que tú vas sacando. Por ejemplo, para apoyarme, yo busqué un formato bien, una narrativa, acomodé todo. Pero también tuve que ver unos videos para poder platicar aquí contigo y poder tratar de dar mis ejemplos y darte una forma más expresiva para que me entiendas. Entonces, no es exactamente lo que yo te diga, no es mi razón completa. Yo sé que algunos conocen del tema, yo no soy experto criminalista, pero me imagino que he estudiado y he visto casos que me han impactado de la forma en que han sucedido, y entonces es bueno exponerlos y que haya un debate entre ustedes, yo, así como el debate que formamos allá, y la verdad nos quedamos, se puede decir, pues nadie ganó ni perdió, nos quedamos en el vacío de tener la razón absoluta, porque está cañón, es un debate muy amplio y por eso me gustó el tema. Miren, en el primer punto que se habla de lo que esto que vendría siendo el entorno social que hace a los delincuentes, a los criminales, pues se habla pues del trauma e infancia, ¿verdad? El abuso físico, la negligencia grave o la exposición a violencia doméstica durante los primeros años de la vida alteran arquitectura cerebral. Un niño que crece en un ambiente de amenaza constante desarrolla un sistema de respuesta al estrés hiperactivo. Bueno, yo sé que tú que me estás viendo conoces a alguien que de seguro pues lo trataron con violencia, lo que tú quieras, y ha de ser una buena persona. Yo conozco personas que de niños pues sus papás pues eran muy duros con ellos y son buenas personas, son buenas personas, me refiero a que pues no andan por ahí haciéndole el mal a nadie, pero también he conocido casos y personas que terminan hundiéndose en la droga y haciendo cosas que no deberían haber hecho, terminan encerrados en la cárcel o a veces hasta desvividos por ahí. Pero esto sí, de que el entorno tiene mucho que ver con traumas, desde abuso físico y pues cosas graves, sí, la verdad, hasta otro tipo de abuso, ¿verdad? De la inocencia, la infancia, pues, vaya. El de trauma de infancia y de los abusos de pequeña edad, pues creo que queda más que entendido. No necesito mucho explicar. Bueno, la normalización de la violencia. Según la teoría del aprendizaje social, observamos y replicamos lo que nos rodea. Cuando el delito o la agresión se percibe como el único medio de supervivencia o estatus, la barrera moral desaparece. Miren, este punto se me hizo interesante, les voy a decir por qué. Porque la normalización de la violencia creas criminales
o personas abusivas, pero también creas víctimas que se callan. Y saben a lo que me refiero. Casi la mayoría de lo que viene siendo este tipo de víctimas de las que hablo, de las que se callan, vienen siendo más relacionados como en las mujeres. De que a veces dicen, pues es que si así era mi papá con mi mamá, pues es algo normal. A veces hasta piensan que es una prueba de amor o de cariño. Y el victimario piensa que eso es normal, que así es como se le debe tratar a la persona, que según para ponerla en regla. Sí me estoy dando a entender, los dos puntos están muy fáciles. Bueno, vamos a ir con el tercer punto, que vendría siendo los factores socioeconómicos. Ese también está entendido y quizá lo estamos viendo ahorita en la actualidad, de que a veces dicen, es que no encuentro trabajo, no encuentro jale, me voy a poner a delinquir. Pero dice, la marginación, la falta de acceso a oportunidades educativas y la precariedad no genera criminales de forma automática, pero actúan como catalizadores de tensión social. Miren, en esto lo que es los factores socioeconómicos, pues a veces el criminal se forma porque piensa que es una de las salidas de su pobreza y de su entorno y de salir adelante, el andar delinquiendo, hacer daño para poder tener las cosas de rápido acceso, se podría decir. Creo que estos tres puntos, hablando de que el criminal, la persona de mente perversa, se hace conforme al entorno, están más que claritos, no hay mucho que explicar, está fácil. Bueno, a usted hasta ahorita que me está viendo este video, que seguro me miró en algún short, en algún corto, en un reel, entró por la curiosidad de la pregunta que puse en el título de los videos: ¿el criminal nace o se hace? Creo que hasta este punto, si te metiste este video completo aquí en YouTube, creo que tú vas a tener la idea de decir, de dar tu opinión. Yo estoy más de acuerdo en que el criminal ya nace. La persona que va a ser un criminal o que hace las cosas, que es maldoso, que es malito, que es malo, yo siento que ya nace con esa mentalidad, ya viene con ese gen, lo que decía al principio del mito, que se dice que vienen con algo en el cerebro y todo eso. Pero ese es mi punto de vista. No significa que yo tenga la razón. Vuelvo a lo mismo. Un criminalista que estudió y todo, él dijo, no, según la ciencia y los estudios, el criminal se hace conforme a su entorno. Y ahí va, sería otra verdad. Yo puedo decir eso. Los criminales se hacen conforme a su entorno. Y también estoy de acuerdo con eso. Solo que yo les estoy platicando que yo mantenía mi teoría de que ellos nacían, ¿verdad? Bueno, perdón. Voy a pasar a la parte 3, que sería la interacción perfecta. Y aquí entra la historia de Jim Fallon. Suena como Jimmy Fallon el presentador, pero bueno, el Jim Fallon dice, aquí es donde la ciencia moderna une las piezas. La respuesta no está en elegir entre biología o ambiente, sino en entender la interacción entre la genética y el entorno. Y no hay mejor ejemplo de esto que el caso neurocientífico de Jim Fallon. En 2005, Fallon estudiaba escáneres cerebrales de asesinos en series y psicópatas violentos. Al mismo tiempo, realizaba un estudio paralelo con los miembros de su propia familia. De forma accidental, encontró una tomografía con una inactividad aterradora en la corteza prefrontal y en el sistema límbico. El perfil exacto de un psicópata violento. Wow, me engrané en eso porque sí. Bueno, cuando rompió el código ciego para ver a quién pertenecía ese cerebro, descubrió que era el suyo propio. Tras analizar su ADN, confirmó que también poseía la variante genotípica de alto riesgo del gen, la MAOA, y que en su linaje familiar había antecedentes de asesinos. Sin embargo, Jim Fallon es un reputado científico. Bueno, nunca cometió ni un delito y nunca se ha llevado una vida, y él se ha llevado una vida pacífica, o sea, nunca se ha llevado a un inocente, nada. Él ha llevado una vida pacífica. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Pues la clave, en su infancia, Fallon creció en un hogar profundamente afectuoso, estable y sobreprotector. Ok, hasta este punto ya estás entendiendo que este hombre nació con el MAOA, ese que decía yo, eso que en el cerebro, que nació con eso. Pero gracias al entorno que le daban en su casa, afectuoso y todo eso, pues quizá no, ¿cómo se puede decir? No lo impulsó tanto, no sé, o puedo decir que eso le ayudó.
Aquí fíjense cómo se juegan estas dos variantes. Estábamos hablando que al principio la biología del MAOA en el cerebro, pues puedes hacerte criminal, hacer la persona mala. Pero también estábamos hablando del entorno, cómo la sociedad, los factores económicos, la infancia frustrada, normalizar la violencia, te hace un criminal o un delincuente. Ok, aquí este hombre trae algo de lo que se habló del mito biológico, pero resulta que su entorno era pacífico, muy bueno y todo. Bueno, su historia demuestra que la biología es como la pólvora. Por sí sola puede estar presente, pero necesita la chispa del trauma, el abuso o el entorno adverso para hacer ¡kabum!, para explotar, ¿ok? Sin esa chispa ambiental, la carga genética puede no activarse jamás. Miren, hasta este punto sé que me entendieron, sé que llegamos al final de este tema, cerrando con el mito biológico, el entorno, ¿no?, la parte 2, y cerrando con el ejemplo de Jim Fallon. Jim Fallon nació con ese MA o ese trauma, que no sé, ese tumor, lo que sea, esa parte de ahí, ¿verdad? Que se supone que según esa cosa es la que hace que nazcas para ser violento o un delincuente. Este hombre le tocó el entorno al revés, un entorno bueno, lleno de amor, cariño y todo. Y quizá eso fue lo que hizo que no se activara, ¿verdad? El ejemplo más claro es el que nos dan al final de todo este tema, que viene siendo: el criminal nace o se hace. La pólvora está ahí. Solamente que las cosas malas, la violencia, todo eso, son la chispa a veces que hacen que esto detone. Al final, ni la biología es un destino inevitable, ni el entorno es una excusa absoluta. La mente humana es un rompecabezas complejo donde los genes ponen la mecha, pero es el entorno el que decide si se enciende el fuego. La pregunta incómoda que nos queda no es solo qué es lo que hace a un criminal, si nace o se hace, sino qué tan lejos estaríamos, pues, cualquiera de nosotros, si el contexto jugara en nuestra contra. Ok, aquí se entiende, casi finalizando y cerrando. Hay personas que a veces el coraje, todo el sentirse amenazado, terminan siendo los criminales, cometiendo actos de delincuencia, ¿verdad? Si este tema te hizo pensar, te voy a dejar unas preguntas para cerrar. ¿Crees que pesa más la naturaleza o la crianza? Amigos, los invito, no la voy a cerrar más específica. ¿Qué es lo que hace al criminal más? ¿El entorno o la misma naturaleza? Que ya venga con eso. Para ustedes, mi nombre es Ramón Rendón. Pues les invito a que le den like, se suscriban, lo compartan. Si llegaste hasta aquí, pues gracias, házmelo saber con un comentario. Espero te guste este tema, te haya involucrado un poco. Y como les digo, yo no tengo la verdad absoluta. Lo que yo consigo es información de internet, entre amigos que platicamos. De ahí agarro un poquito y de ahí tratamos de analizar todo, pues estas dudas que a veces tiene el ser humano, o que a veces entre pláticas y todo sale un tema a la luz. Espero en otra ocasión salga un tema también más bueno y grabárselos a ustedes, para que también ustedes, compartírselo más que nada a ustedes, para que ustedes también debatan, se pongan un rato a echar cabecita. Y yo sé que hay otros ejemplos de criminales donde ustedes pueden decir: hay criminales que se hacen por venganza, hay criminales que son por obsesión. Por obsesión también hay los que se obsesionan, quieren tener a una persona a su lado a fuerza. Hay muchos tipos, pero aquí la pregunta era: el criminal, se podría decir, más que nada se refieren al asesino serial, para que con esto queda más que claro de qué se hablaba el tema, ¿verdad? Bueno, amigos, hasta aquí todo por hoy. Espero su reacción y todo. Y pues gracias si las personas que estuvieron debatiendo conmigo vieron este video, o lo estás viendo, o lo llegan a ver. Pues gracias a ustedes tuve un tema para el día de hoy. Mi nombre es Ramón Rendón, te miro, bye.